¿Cuántos han recibido la bendición del cielo? Amén. Gloria a Dios por eso. Realmente no es pasar la noche, no es mirar hasta dónde llegamos. Si estamos conectados en el Espíritu, podremos recibir la bendición de Dios. Quiero que me acompañen a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, y vamos a leer el versículo número 26. Dice así la palabra del Señor. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Quiero invitarlos para que inclinemos el rostro una vez más y vamos a orar. Bendito y soberano Padre, queremos suplicar que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestras mentes, que podamos, Señor, entender los asuntos espirituales de manera espiritual, que podamos, Señor, abrir no solamente la mente, sino toda la disposición para hacer tu voluntad, porque no solamente queremos ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias por ella, y danos, Señor, la promesa por la cual estamos aquí, y es la de ser reavivados por el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Cuando el Señor creó al hombre, todo pensamiento iba conforme a la armonía y a la voluntad de Dios. Es más, la naturaleza del hombre era pensar hacia Dios. La naturaleza del hombre era hacer la voluntad de Dios. La inclinación del ser humano iba hacia Dios. Todo pensamiento iba en forma continua hacia Dios. Pero lamentablemente, cuando el hombre cayó, pecó, ahora ocurre todo lo contrario. Génesis capítulo 6, 5 dice: ahora todo designio del corazón del hombre era de continuo una cosa. ¿Y cuál era? Era de continuo al mal. Ahora se trastornó la mente del ser humano. Ahora la inclinación era hacer lo que Dios decía que no debía hacer. Ahora lo normal, lo natural del hombre era ir en contra de los designios del cielo. Pero había una esperanza. Para eso vino Cristo Jesús. Y ahora San Juan capítulo 3 versículo 6 dice: ahora lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, iba a haber un conflicto entre las cosas espirituales y un conflicto entre las cosas naturales, las cosas de la carne. El hombre intentaría buscar hacer la voluntad de Dios, pero habría algo dentro de él que le impediría lograr hacer su voluntad. Pero a pesar de eso, Primera los Corintios, el capítulo número 2, presenta el anhelo del cielo. Primera los Corintios, el capítulo 2, versículo número 14, y dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué cosa? Porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir de qué manera, espiritualmente. Y el anhelo del cielo, versículo 16: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este es el anhelo del cielo. A pesar de que el hombre cae en el pecado, a pesar de que en su naturaleza al nacer nace bajo la carne, el deseo del cielo es que llegue el ser humano a entrar en otra dimensión espiritual, de tal manera que su mente vaya hacia la dirección de la mente de Cristo Jesús. Que ya no pensemos conforme a lo que piensa el hombre, sino que pensemos conforme a la mente de Cristo Jesús.
Ahora, ¿por qué razón este conflicto espiritual? Sabiendo que nos encontramos en un propósito de ser discípulos de Cristo Jesús. Hace algunos años atrás me encontraba colportando por el Charco Nariño, litoral pacífico. Era la primera vez que estábamos lejos de casa, un 31 de diciembre, y los que estábamos colportando dijimos: ¿sabe qué? Vámonos a la isla de la Gorgona. Así que organizamos el plan y nos fuimos a la isla de la Gorgona. Cuando llegamos a la isla de la Gorgona, qué sorpresa las que encontramos ahí. Antiguamente la isla de la Gorgona era una prisión, era una cárcel. Y empezamos a hacer el recorrido en toda la isla. El guía que nos estaba orientando nos contaba historias que ahí habían ocurrido. Y en medio de las historias me quedó una muy marcada, porque los presos, los reos, dice que preferían dejarse picar de las culebras porque les daban mejor trato en el hospital. Era una cosa caótica. Así que nos empieza a contar la historia de un hombre que le decían el cantante. Este hombre le decían el cantante por obvias razones. Se la pasaba cantando en cualquier lugar, lo que estuviera haciendo, ahí él estaba en su actividad. El cantante. Así que una vez el cantante dijo: no me aguanto más esta prisión. Yo de cualquier manera escaparé de esta prisión. Y cuenta la historia, porque ahí en la isla, a pesar de que es muy húmedo, hay palmas. Así que en las palmas, pues obviamente están los frutos. Y él con los cocos organizó un salvavidas y dijo: o muero por algún tiburón o llegaré a algún lugar. Y dice la historia que el hombre esa noche se fue. Las olas lo llevaron, logró escapar de los animales y llegó a una isla. Así que, como era su costumbre, su pasión, al llegar a la isla buscó una cantina. El hombre hizo pruebas de audición y logró entrar para ser parte de esa cantina. Así que lo contrataron. Y esa era su labor. Cada fin de semana se presentaba ante los demás para cantar. Un fin de semana le dieron de libertad a uno de los guardas de la prisión de la isla de la Gorgona. Así que el hombre se fue a la isla donde estaba aquel personaje. No había otro lugar más atractivo para llegar sino la cantina. Así que el hombre se fue a la cantina. Cuando el hombre pone sensible el oído, de repente escucha a alguien que canta, pero muy familiar, y se va acercando, y cuando de repente contempla el que está allá en la tarima, precisamente era el reo. Así que el reo de nuevo para la prisión. ¿Por qué esta situación? Era su pasión, era lo que a él le encantaba, tanto en la prisión como en la libertad. Su hobby era celebrar cantando. Pero yo quiero llevar esta situación, algunas cosas que es posible que nos presenta el mundo, que se pueden convertir en un atractivo, pero nos vuelven reos, esclavos de nuestras propias pasiones. Y aunque muchas veces queremos escapar de ellas, estamos tan cautivos a esto que se imposibilita. Después de que estuve ahí en la isla, me hice una pregunta, porque los que estaban en esa isla eran como esclavos. Y yo me pregunté: Señor, ¿un esclavo puede salvarse? ¿Qué creen ustedes? ¿Un esclavo se podrá salvar? ¿Sí? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Y cuántos dicen que no? Así que yo empecé a estudiar y averiguar acerca si un esclavo se podría salvar. ¿Y saben? Vaya sorpresa, lo encontré. Y en esta noche quiero compartirles qué fue lo que encontré. ¿Será que un esclavo podrá salvarse? Permítame compartirles qué fue lo que encontré. Y no lo encontré en cualquier parte.
sino que la misma sierva de Dios lo presenta. Y dice así: vi que el que es dueño de un esclavo tendrá que responder por el alma de ese esclavo a quien mantuvo en la ignorancia. Una característica de un esclavo es, de acuerdo a lo que dice aquí, es que ha mantenido bajo ¿qué cosa? Bajo la ignorancia. Los pecados del esclavo serán castigados en el amo. Dios no puede llevar al cielo al esclavo que fue mantenido en la ignorancia y la degradación, sin saber nada de Dios ni de la vida. Oye, yo me sorprendí, porque cuando leí esto, el esclavo es alguien que ha rendido su voluntad para hacer lo que dice su amo. Por lo tanto, el esclavo está supeditado a las órdenes de su amo y se ha mantenido en la ignorancia solamente por agradar a su amo. Así que es posible, Primeros Escritos, página 276. Así que ese que ha estado mantenido en la ignorancia sometió su voluntad a su amo. Pero yo no vengo a hablar de ese tipo de esclavos, porque cuando entramos en el campo del mundo espiritual, o soy esclavo de Dios o soy esclavo del enemigo de Dios. O pondré mi mente bajo los designios de la voluntad de Dios, o mi mente estará supeditada a las órdenes para satisfacer los deseos de la carne. Es lo que dice Romanos capítulo 6, versículo número 16. Romanos capítulo 6, versículo número 16. Dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como qué? Como esclavos, ¿para qué? Para obedecerle. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Hay dos opciones: sea del pecado, ¿para qué? Para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Es decir, o soy esclavo de Dios, o soy esclavo de la justicia, de la obediencia, o soy esclavo del pecado. Solamente hay dos alternativas. Pero el capítulo 7 presenta un conflicto que hay, y todo hijo de Dios tiene que librarlo, tiene que enfrentarlo. Romanos capítulo 7, versículo 21 dice: así que, queriendo yo hacer ¿qué? El bien. El apóstol está comentando que él sabe cuál es la voluntad de Dios. Él sabe que es hacer lo correcto. Y dice: así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, y atención, subraya esa parte, porque según el hombre interior me deleito en la ley de ¿quién? Me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Y quién o qué es el hombre interior? Cuando el apóstol Pablo habla acerca del hombre interior, se refiere a la parte donde actúa el Espíritu Santo en nuestra vida. Y el lugar donde Dios se comunica con el ser humano es a través de la mente. El hombre interior es la mente, donde está la razón, donde Dios desea conectarse con sus hijos. Y aquí hubo otra parte que me encantó también, porque cuando se habla de Daniel, dice el capítulo 1, versículo 8: y Daniel propuso en su corazón, en su mente, no contaminarse de aquello que le iba a afectar su relación con Dios. Y encontré otra cita hermosa que dice lo siguiente, quien está tomando nota, en el libro Consejos para la Iglesia, página 181. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre, y afectan su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso
disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. Es decir, si el medio por el cual puedo conectarme con el cielo es a través de la mente, por eso dice el sabio Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, tu mente, porque de él mana la vida. Por lo tanto, cuando dice, volviendo a leer versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En mi vida hay un combate espiritual entre satisfacer los deseos de Dios o satisfacer los deseos de la carne. Porque según el hombre interior, según la mente, me deleito en la ley de Dios. Y es posible que usted sabe cuál es la voluntad de Dios. Usted sabe que si hay una delicia es estar en el santuario donde el Señor habita, ir a la casa de Dios, estar en comunión con mis hermanos. Pero cuando viene, se presenta otro deseo. Es posible que hay un partido, hay un amigo, está la novela, y entonces empieza mi corazón a titubear, empieza a haber una pelea en mi interior. O satisfago los deseos de mi carne o agrado a la voluntad de Dios. Pero el versículo 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley que está en ¿dónde? Que está en mis miembros, es decir, los sentimientos, los gustos. Hay otra ley que desea hacer lo que mis deseos desean satisfacer, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, es decir, que me hace esclavo del pecado. Y una persona esclava no quiere ser esclava, quiere ser libre, porque fuimos creados por Dios para libertad. Pero aunque desea ser libre, está como reo del pecado que está en mis miembros. Y el apóstol dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta aquí hay dos situaciones. O mi vida está gobernada por Dios, o mi vida está designada por mi mente, lo que mi mente desea aceptar acerca de la voluntad de Dios, o mi mente se somete a mis miembros, a satisfacer mis deseos, mis sentimientos, mis gustos, mis pasiones. Y el evangelista Juan es categórico en decir, lo que es nacido de la carne, carne es. Si yo soy nacido de la carne, mis pensamientos giran en torno a satisfacer los deseos de la carne. Pero si soy nacido en el Espíritu, no hay algo que me fascine más, no hay algo en lo cual yo pueda deleitarme más que en hacer la voluntad de Dios, porque he nacido de nuevo. Soy nueva criatura. Y quiero presentarles dos ejemplos. Dos personas, la una decidió vivir bajo la ley de sus miembros y la otra decidió vivir bajo la voluntad de Dios y poner su mente en sometimiento a la voluntad de Dios. La primera de ellas es una historia impresionante. Yo creo que cuando uno la ve en la Biblia como que se pregunta ¿y por qué está allí? Pero ahí está para nuestras lecciones. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Y dice lo siguiente, segundo libro de Samuel, capítulo 13. Está enmarcada de acuerdo a satisfacer la ley de los miembros. Y como consecuencia de satisfacer, vamos a ver resultados terribles. Versículo 1. Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana, ¿y cómo era esa hermana? Hermosa. Dice que su hermana era hermosa, que se llamaba Tamar. Se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Yo les pregunto, ¿será que Amnón conocía cuál era la voluntad de Dios? Era el hijo del rey. ¿Qué creen ustedes? Claro,
Amnón era del pueblo de Israel, conocía la voluntad de Dios, la ley de Dios. Pero dice aquí que él se enamoró ¿de quién? De su hermana. ¿Y la voluntad de Dios lo permite o no lo permite? Claro que no lo permite. Pero él se apasionó porque dice que ella era hermosa. La ley de los miembros, versículo 2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse. Imagínese eso. Estaba tan seducido, tan cautivo de los miembros, que se enfermó por Tamar su hermana. Pues por ser ella virgen, le pareció a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo. ¿Qué clase de amigo? Que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy ¿qué? Astuto. En pocas palabras, Amnón era ¿qué de Jonadab? Eran primos. Y el primo le va a dar un consejo bien astuto. Y la astucia es inteligencia obrada hacia el mal. Y entonces dice, versículo número 4. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿Saben? Es interesante notar que la persona que se deja gobernar por la ley de los miembros, la ley de los miembros empieza a degradarlo. Pero la persona está tan encaprichada, tan seducida, que no le importa. Lo único que le importa es satisfacer los deseos de la carne. ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. No me importa la voluntad de Dios. Yo estoy enamorado de ella. Bueno, que aquí podríamos más que enamorado, infatuado, porque no es un verdadero amor. Y Jonadab le dijo: mira, el primo le da que consejo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Versículo 6. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Pregunto, ¿Amnón sabía lo que estaba haciendo o no? Claro que sí. ¿Tuvo tiempo él para retractarse de su plan, sí o no? Pero estaba supeditado a la ley de los miembros. Hay momentos en que sabemos la voluntad de Dios, en que deseamos hacer la voluntad de Dios, pero en medio del conflicto no hay fuerzas espirituales en nuestra vida para tener victoria sobre el pecado. Y es lo que está pasando con Amnón. ¿En qué versículo vamos? Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. ¿Saben qué tristeza? Que la pobre Tamar inocentemente está cayendo como presa de alguien que está gobernado por la ley de los miembros. Cuando hay una persona, cuando quizás yo me dejo gobernar por la ley de mis miembros, hay personas que son afectadas por mi influencia. No solamente que cae el que peca, es el que se afecta, sino los que están cerca de él. Y dice que él echó a todo el mundo de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia.
le ruega, le dice: no lo hagas. Pero mira que aún más, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Ni eso le importaba. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Ella estaba dispuesta a dejarlo todo para que él no le deshonrara. Mas él no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Consecuencia: luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la odiaba. Consecuencias de dejarse gobernar por la ley de los miembros. Pero yo no me quiero quedar allí. Hay otro personaje que a mí me cautiva y me identifico con ese personaje, y ahorita ustedes van a ver por qué. Y era un hombre que se dejaba llevar por la ley de la mente, por hacer la voluntad de Dios. Génesis capítulo 39. Dice el versículo número 2. Génesis capítulo 39, versículo 2. Dice: mas Jehová estaba ¿con quién? Con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. ¿Quién era el amo de José? ¿Quién era el amo? El faraón, ¿cierto? Pareciera que sí. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y aquí está porque me identifico con José. Y era José de hermoso semblante, ¿y de qué? Y de bella presencia. Nos identificamos con José. Sí, porque cuando seamos transformados, así seremos. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Es decir, la esposa de Potifar está tentando, seduciendo a José con la ley de los miembros. Y para José no era algo sencillo, porque José podríamos calificarlo como el chico 10. Era hermoso, de bella presencia, con plata, inteligente, lo tenía todo, y además de eso hacía la voluntad de Dios. Para él no era sencillo. Y el enemigo no se queda quieto. Y entonces, versículo 8: y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Quién era el amo de José? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi amo? ¿Contra quién está diciendo que pecaría? ¿Saben quién era el verdadero amo de José? ¿Saben sobre quién estaba rendida la voluntad de la mente de José? El amo de José realmente no era el rey. El amo de José era Dios. A pesar de que parecía como que él llegó como esclavo a Egipto, José determinó que el amo de su vida no eran las cosas del mundo. José determinó que el amo de su vida era Dios. Y aquí aterrizando en la vigilia de esta noche, para ser un discípulo se requiere rendir mi voluntad a un amo. No puede haber discipulado sin humildad.
No puede haber discipulado sin yo ser humilde y sumiso a la voluntad de mi maestro. Y San Marcos capítulo 8 versículo 34 dice: si alguno quiere ser mi discípulo, número uno, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, es decir, someta su voluntad a mi voluntad, a la voluntad de Dios. Tome su cruz y ahora sí que, y ahora sí sígame. Y aquí hay una parte que me encanta. Volviendo a Romanos capítulo 6. Pasó algo en la vida de este hombre. Versículo 22. Y es lo que el Señor anhela que suceda también en nuestra vida. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, es decir, cuando vivíamos en la carne éramos siervos del pecado, éramos reos presos del maligno, pero ahora que hemos sido liberados del pecado y ahora somos siervos de ¿quién? Hemos sido hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, cuando yo permito que la gracia de Dios coja el poder de mi vida, tome el poder de mi vida, ahora yo dejo ser siervo de la carne y me convierto en un siervo de Dios. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 16. Hay una ayuda. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé algo que yo no tengo, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder. ¿En dónde? En el hombre interior. ¿Por quién? Por su espíritu. Es decir, cuando viene el momento de la prueba, cuando viene el momento de la tentación, ahora yo me humillo delante de Dios, le pido: Señor, estoy rendido delante de ti, ayúdame. Ahora el Espíritu Santo viene sobre mi hombre interior y me fortalece. Y el hombre interior es la mente. Por esa razón la mente debe estar totalmente despejada, para que mi mente se conecte con la mente de Dios y nosotros podamos tener la mente de Cristo. ¿Saben? Cuando el apóstol Pablo entendió esto, el primer versículo que él escribió en Romanos presenta el cambio de vida que él tuvo. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Me encanta este versículo, ¿saben? Porque el versículo podría decir: Pablo, llamado a ser apóstol, siervo de Jesucristo. Pero ¿saben por qué no dice así? Porque para ser apóstol de Cristo primero necesito ser siervo de Él. No podré ser enviado por el cielo sin antes someterme a la voluntad de Dios. Queridos jóvenes, hermanos y amigos, las cosas espirituales solamente se entienden espiritualmente. Podríamos hacer 1000 vigilias, podríamos recibir 1000 sermones, podría venir el mejor evangelista del mundo, pero a menos que yo no someta mi voluntad a Dios, las cosas espirituales no las lograré entender si la ley de los miembros es la que impera en mi vida. La única manera para lograr entender lo que Dios desea hacer en mi vida es sometiendo, rindiendo mi voluntad por completo a Él. Yo quisiera preguntarte en esta noche: ¿quisiera ser un siervo de Jesucristo? Cuando yo miro la vida de José, en realidad no me gusta mucho la vida de José. No es que me identifique con él por eso. Pero cuando miro la vida de José, la consecuencia de las bendiciones que él recibió
estaban todas supeditadas al texto número 2 del capítulo 39. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Pero ¿saben qué es interesante? Fue tan próspero que por ser obediente a la palabra de Dios, ¿saben a dónde lo mandaron? A la cárcel. Pero aún en la cárcel, aún aunque aparentemente tú seas un esclavo, un reo de este mundo, nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo Jesús y en nuestra mente somos libres por su nombre. Ahí en la cárcel, José era el mejor siervo, porque José no le servía a los hombres. José siempre en su mente le servía a Dios. Y aún en la cárcel le pusieron como el amo de llaves. Yo me imagino que el que cuidaba ahí en la cárcel le decía: oye José, sal de tu celda. Pero ¿cómo salgo? Pásame la llave. Y el que cuidaba allí le dice: toma la llave, sal. Y el hombre salía de la celda, cerraba con candado y le devolvía las llaves al que cuidaba. Porque José entendía que su amo no era el que lo cuidaba invisible. José entendía que su amo era Jehová de los ejércitos. Cuando yo entiendo que Jehová de los ejércitos es mi amo, es mi Señor, yo no soy un discípulo para el pastor de la iglesia. Cuando yo entiendo que Jehová es mi Señor, a mí no me desanima, mi discipulado no depende si a mí me estimulan en la iglesia, si me eligieron como el mejor laico del año. En eso no está supeditado el servicio a Dios, porque mi mente está condicionada a hacer siempre la voluntad a Dios. Yo agradaré siempre a Dios. Mi ánimo, mi estimulación viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el anhelo del cielo que pasa en esta noche. Si eso no ocurre, será una noche más. ¿Cuántos anhelan ser discípulos de Cristo Jesús? Recuerde, Jesús no tiene discípulos que no someten su voluntad a Dios. Y esto sí que lo entendió Pedrito, ¿sabe? Porque Pedrito, cuando Jesús le iba a lavar los pies, Pedrito le dijo: Señor, a mí no me lavarán los pies a mí jamás. El Señor con humildad y amor le dice: Pedrito, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Y como para él lo máximo era llegar al reino de Dios, entonces le dijo: Dios, no solamente mis pies, lávame todito, porque mi gran anhelo es compartir contigo toda mi vida. ¿Quieres compartir con el Señor? El discípulo siempre está dispuesto a mantener en comunión con Dios, porque no hay cosa más satisfactoria para el discípulo que mantener con la guía de su maestro. No existe un discípulo que no dobla sus rodillas. Y me gustó la frase que dijo nuestra hermana: para ver el rostro de Dios hay que doblar las rodillas. Nuestra vida espiritual, para que crezca, debe ser una vida ferviente de oración. Y aunque muchas veces yo no lo sienta y no tenga el deseo, ore, porque es allí donde el Señor le va a revelar lo que Él quiere para con nosotros. Ahora, la imagen y semejanza que un día se trastornó por el pecado, ahora cuando nacemos de nuevo, el Señor nos restaura para que reflejemos el carácter de Cristo en nuestra vida. Eso es lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios ha sido puesta en él y no puede pecar. La persona que ha nacido de nuevo, Cristo Jesús es intronizado en su mente como el Señor de su vida, y al permanecer en Cristo Jesús ya mi inclinación no es a lo natural, mi inclinación es hacia lo espiritual. Si hay alguien que no quiere salir igual de esta vigilia, porque de pronto lleva muchas vigilias en su lista, en su vida,
pero quiere tener un encuentro con Cristo Jesús en esta noche, quiero invitarle que doblemos nuestras rodillas, pero que veamos el rostro de Jesús. Oremos. Padre Celestial, estamos cansados de ser esclavos, porque ser esclavos del mundo, Señor, es rendirse a los golpes del mismo. Ser esclavos del maligno es supeditarse al control absoluto de Él en nuestra vida. Cuando somos esclavos, Señor, de la ley de los miembros, los efectos se ven. Se vuelve insensible a las cosas espirituales. Parece que ya no importa nada. Pero mientras eso ocurre, la vida se va secando y se va secando. Los demás lo pueden notar, pero el que está afectado parece que no lo entiende. Pero, oh Señor, en esta noche queremos declarar que hemos sido liberados, comprados por la sangre de Cristo Jesús. Queremos, Señor, someter nuestra voluntad a tu voluntad. Queremos tener la mente de Cristo. Pero para tener la mente de Cristo hemos, Señor, de ser tus siervos para ser enviados como apóstoles de Cristo Jesús. Si estamos en esta noche aquí, en esta vigilia, es porque queremos ser discípulos de Cristo. Es porque queremos someternos y rendirnos a sus propósitos. Pero Dios, naturalmente es imposible. Para poder lograrlo se necesita conocer quién es Dios. Y como consecuencia, al recibir su Santo Espíritu, las cosas de este mundo bajan su dimensión y las cosas del reino de los cielos serán nuestra prioridad. Aliéntanos, Padre Celestial. Pareciera que cada día son menos los discípulos fervientes, pero Dios, alabamos tu nombre porque tú nunca has abandonado a tu iglesia, y en esta noche vas a derramar tu Espíritu Santo, porque de aquí saldremos como discípulos del Maestro. Gracias por tu palabra. Alienta a los hermanos de la iglesia del Paraíso, de este distrito. Dale sabiduría al pastor, a los líderes de la misma, para que ellos sean los primeros discípulos, apóstoles de Cristo Jesús. Que no se rindan ante este mundo. Si han de rendirse en algún momento, sea ante el Maestro Jehová de los ejércitos. Gracias por tu palabra, gracias por escucharnos, pero gracias porque en esta noche has respondido nuestras plegarias. Quedamos en tu presencia, Dios, y líbranos para ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.